Sí, claro. Estás como muy montado, sí. Casi que no me dejas dormir.
Buenos días, ¿me escuchan bien? Buenos días, sí, Lucía, muy bien. Gracias. Bueno, ya son las 7, pero vamos a esperar un momento al doctor Mendoza para poder empezar la charla. Sí, por Buenos favor. días, Lucy. ¿Quién queda de turno por la mañana? Está Álvaro, doctor. Listo, gracias.
Buenos días, qué pena con ustedes, Tarancón. Empecemos, gracias. Hola, doctor, buenos días. Listo, entonces vamos a comenzar el día de hoy. Buenos días. Vamos a empezar el tema de hoy, que son las fracturas por fragilidad y por estrés. Entonces, bueno, para comenzar a hablar sobre la fisiopatología de las fracturas por fragilidad, debemos recordar un poco de la estructura normal del componente óseo. Entonces, debemos determinar que el hueso está compuesto por dos componentes. Uno que es el componente celular, que está compuesto por todas estas células que ya pues conocemos todos de forma adecuada, que son las células osteoprogenitoras, los osteoblastos, los osteocitos, los osteoclastos y las células de revestimiento. Y el otro componente es la matriz celular, la cual va a depender de ser forma orgánica o inorgánica. Y ya la calidad ósea de nuestro organismo o del hueso va a depender de dos características. Primero, de la densidad, de la densidad ósea, la cantidad de minerales de los cuales se encuentre compuesto, y también va a depender de la calidad del hueso, la cual está pues determinada por la arquitectura, por la forma en la cual estén organizada toda la parte de las osteonas y la formación del hueso, un equilibrio entre el recambio, tanto la formación como la reabsorción del hueso, el acúmulo de las diferentes lesiones va a producir diferentes patologías, entre esas la fractura por estrés y una correcta mineralización a nivel del componente óseo. Entonces aquí tenemos pues un esquema donde pues podemos como resumir lo que les decía la forma anterior. Entonces va a depender tanto de la densidad del componente estructural y de las diferentes estructuras, entre uno la geometría y la arquitectura del hueso y los diferentes componentes, lo cual pues van a producir que este hueso sea rígido y pues sea capaz de soportar los diferentes esfuerzos que se coloquen día a día en la vida de un paciente. La masa ósea la forma en la de que el cuerpo, a medida del crecimiento, va consiguiendo esa masa ósea característica para pues tener esa vitalidad, va a depender de tres procesos claves. Uno primero, que es la consecución o la consecución o pico de masa ósea característica que se produce más o menos a los 30 años de edad, y entre esos también los procesos claves que está entre el moldeado y el remoldeado del hueso. Esto que es más que todo asociado a la reabsorción y la formación ósea. Bueno, aquí tenemos una tabla donde vemos un poco más organizado la parte del crecimiento óseo. Entonces vemos que hay un periodo de ganancia que más o menos está organizado entre los de 0 a 30 años, donde podemos darnos cuenta que hay un pico claro de consecución de esta masa, lo cual va a permitir que, que tengamos una estructura adecuada para solventar la remodelación y el moldeado que es característico después de este tiempo. Ya posterior a estos 30 años, más o menos hay una etapa de mantenimiento donde hay un equilibrio, como ya les decía, de la reabsorción y la formación ósea, que más o menos dura hasta los 50 años. En las mujeres ese mantenimiento dura hasta que llega la menopausia, en los hombres un poco más larga, en donde pues ese equilibrio, esa homeostasis de esos dos procesos va a permitir que la estructura ósea de esta persona tenga unas características adecuadas y soporte todos los traumas adquiridos. Y posterior a eso ya va a haber una pérdida de esa homeostasis, la cual va a depender o va a formar una pérdida de ese mineral óseo característico y va a producir como tal un riesgo importante de las diferentes patologías, entre esas la más importante a esta edad, que son las fracturas por fragilidad y por las fracturas por baja energía. Ya hablando un poco sobre ese moldeamiento, tenemos que pues, tener claro que hay unas unidades de remodelado óseo, que es cuando el cuerpo tiene pues esa homeostasis entre la absorción y la formación de un nuevo hueso, lo cual va a permitir que tenga una estabilidad y una arquitectura adecuada para soportar eso. Entonces ya sabemos que es una homeostasis entre la parte resortiva y la formativa de óseo, y va a estar determinada como los células más importantes, que son el osteoclasto y el osteoblasto, los cuales van a permitir esa homeostasis y formación ósea. Bueno, ya hablando sobre la patología del día de hoy, que es la fragilidad ósea,
tenemos que como definición importante de la OMS, que es una enfermedad sistémica del esqueleto, pues caracterizada por una baja de esa masa ósea y un deterioro de la microarquitectura del tejido, lo cual va a permitir o va a producir que este hueso tenga pues una fragilidad, una poca soporte de los diferentes traumas o estrés que puede tener una persona y lógicamente incrementa el riesgo de alteraciones o patologías, entre esas la fractura por fragilidad. Aquí vemos un esquema donde vemos pues de forma importante cómo comparan un hueso de una persona joven de una persona que tenga una alteración a nivel de la parte del componente mineral óseo, donde vemos que hay una disminución de todo ese componente, de un aumento de las trabéculas y pues lo hace más débil y más propenso a las fracturas. Y aquí vemos también una tomografía donde pues alcanzamos a ver que además de que hay una pérdida de la mineralización, vemos cómo se caracterizan en la parte ósea una disminución del tamaño de las corticales, un aumento de esas trabéculas, lo cual pues va a alterar tanto la arquitectura, la fuerza y la estructura de este órgano óseo. Ya hablando un poco sobre la patogénesis, hablamos de artículos de que es de endocrinología, donde pues nos especifican muy bien las 3 características importantes de la patogénesis de la osteoporosis. Entre esas, primero, es lo más importante, lo que yo les decía, es en el fallo de la consecución de un pico de masa óptimo, lo cual va a estar determinado por las diferentes patologías o características que tengan las personas en los primeros 30 años de vida antes de conseguir ese pico óseo. Entre esas es tan importante, primero, el estilo de vida, la consecución de los minerales importantes para el crecimiento, o sea, el calcio, pues dado todo eso por la desnutrición o por la malnutrición que caracteriza por lo menos a las personas en esta época de la vida. Y además de eso, las diferentes patologías, puede ser raquitismo, alteraciones endocrinas, los cuales van a evitar o van a ser un problema a la hora de formar este pico de masa ósea. El siguiente, que es el incremento de la resorción ósea, que es más que todo relacionado en las fracturas seniles, que es después de que después de los 50 años que se produce pues la alteración en la homeostasis dentro de la resorción y la formación del hueso. Y la siguiente, que es de las patologías secundarias, una formación ósea inadecuada. Ya en la clasificación de la osteoporosis debemos saber que hay una osteoporosis que se clasifica como primarias, entre esas la primera, que es la involutiva o la posmenopáusica, que está relacionada con el déficit del estrogénico, y como lo indica, pues está relacionado con la pérdida rápida del contenido mineral óseo en las mujeres, pues en la época menopáusica. Y el segundo, que es la senil, la cual está relacionada con una pérdida del balance entre la formación y la reabsorción del hueso. Y pues está relacionado con la evolución normal de la vejez y con la formación del tejido óseo. Esto hace que las personas pues tengan una debilidad a nivel de su estructura ósea y en esa época se conozca o se esté hablando ya en este momento como el síndrome del adulto mayor frágil, lo cual pues lo va a hacer más propenso a estas fracturas. Y las siguientes, las diferentes, que son las secundarias, que ya van a estar determinadas a diferentes patologías, lo cual va a estar relacionadas con una pérdida anormal de contenido óseo. Entre esas, pues están diferentes, como están las endocrinas, que son las alteraciones tiroideas, el hiperparatiroidismo, las alteraciones del cortisol, pueden haber fallas sistémicas para la consecución de los minerales, entre esas la insuficiencia cardíaca congestiva, las fallas renales, las cirrosis, también pueden haber gastrointestinales, que son las alteraciones en la absorción de los diferentes componentes importantes como el calcio, pues para la formación de hueso. También están relacionadas en la parte malabsortiva, en estos momentos están asociadas con las cirugías bariátricas para la pérdida de peso, lo cual también altera la absorción del calcio. Algunos medicamentos, los anticonvulsivantes, los anticoagulantes, el tratamiento para el cáncer, porque ya pues como sabemos algunos de ellos hacen bloqueos hormonales, los cuales van a alterar también la formación ósea, y entre esas también algunas alteraciones como las patologías metastásicas, los cuales van a producir alteraciones en la formación ósea. Ya para hacer el diagnóstico como tal de las alteraciones en la composición del mineral óseo, tenemos que el más importante y la más usada, que es la densitometría ósea,
es que es un método diagnóstico que se usa con dual con rayos X de baja exposición, y en lo que se determina es la cantidad de mineral óseo. Para estudios epidemiológicos y normalmente se relaciona o se realiza más a nivel del cuello femoral, pero pues hay otras acciones en las cuales también se pueden realizar, como es el fémur total en la parte o en las vértebras lumbares, y también se puede realizar en el hueso pues, del antebrazo, en el radio. Entonces, como vemos, aquí vemos pues un ejemplo de esa densitometría, donde vemos que hay que determina la cantidad de mineral óseo del cuerpo, del cuello femoral. Y esta, pues, según la definición de la OMS, vamos a categorizarla dependiendo, pues, de un test score, la cual va a definir o va a estar comparado con la cantidad de mineral ósea de unas personas con textura normal, ¿sí? Eso es lo que se mira, son rangos de tabla con las densidades minerales óseas, dependiendo, pues se valora más que todo con una densidad gramo por centímetro cuadrado, y se pueden hacer tanto con valores como el T-score o el Z-score, las cuales, pues dependiendo de la patología que vayamos a diagnosticar, vamos a usar la una o la otra. Y se compara, pues, con población específica, tanto de la raza y el sexo. Entonces, aquí en las características normales, cómo podemos hacer la clasificación con el test score, que es como que se clasifica con personas normales. Vemos que es normal cuando hacemos bueno, cuando las osteopenias se puede clasificar normal en un test score con qué pena, se me olvidó. ¿Densitometría? No, doc, con un... bueno. No, bueno, la densitometría va como a retomar un poco. Entonces, la densitometría, pues se diagnostica pues en tres características, una que es normal, una que es la osteopénica y una que es la ya osteoporosis clasificada, que la cual se realiza con el T-score. Entonces, es donde se compara la densidad ósea de la persona comparada con una persona de su misma raza, de su mismo sexo, pero de edad relativamente joven. Entonces, lo que hace es que puede ser menos, bueno, si es normal, tiene que ser igual o mayor a menos 0.1, se me olvidó, esto como, ¿qué? Desviación estándar. Desviación estándar, gracias, se me ha olvidado la palabra, es desviación estándar. La osteopenia, que es con un test score de menos 1 hasta 2.5 desviaciones estándar, y la osteoporosis, que es ya cuando se mide por encima de 2.5 desviaciones estándar, ¿sí? Entonces, aquí en esta gráfica que les quería mostrar, donde tenemos acá determinado pues los diferentes niveles, donde vemos que el verde es un nivel normal, donde está por encima de menos 1 desviaciones estándar, un amarillo que es la osteopenia, y el rojo ya cuando es la paciente que está por debajo de menos 2.5 desviaciones estándar, lo cual va a estar el paciente ya diagnosticado con una osteoporosis. Los factores de riesgo para estas alteraciones a nivel de la consecución del mineral ósea van a depender pues, de diferentes factores. Uno que son los no modificables y los otros que son los modificables. Los no modificables, como sabemos, está el sexo, entre esos pues dados por las diferentes patologías que tiene la persona, entre las mujeres pues por la menopausia, la edad, la genética, la historia familiar de antecedentes de osteoporosis en la familia y las fracturas previas que haya sufrido la persona. Y los modificables, como ya sabemos, para la consecución del pico de masa ósea, que es muy importante a la hora de defenderse ya en la edad adulta o ya terminal de la vida, que son los modificables, el peso, la nutrición, los tóxicos, entre esos el alcoholismo y el cigarrillo, el sedentarismo de diferentes medicamentos, como ya les había informado, anticoagulantes, los anticonvulsivantes, también relacionado con las caídas, que pues es lo que ellos más comentan a la hora de las fracturas de las personas mayores, que son las caídas de los pacientes, y ya la densidad ósea
que ya fue valorada pues en la densitometría. Entonces ya aquí hablando un poco de los factores de riesgo, pero ya más que todo con los factores de riesgo de las fracturas, entendemos que ya los había explicado, la historia de cigarrillo, el uso del alcohol, también antecedentes de enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoidea, las enfermedades secundarias dadas por las alteraciones, pues ya les había explicado antes, inflamatorias, las posmenopáusicas, las alteraciones hormonales, la edad avanzada, los antecedentes de fractura, el consumo de glucocorticoides, que también altera la formación de la formación ósea, la historia familiar de antecedentes de osteoporosis y de fracturas por fragilidad y el peso del paciente. Cuando no contamos o en alguna parte del cuerpo, en la parte del país, cuando no contamos con una herramienta como la densitometría ósea, tenemos diferentes opciones o escalas en las cuales pues, determinar qué grado de riesgo tiene ese paciente a la hora de tener una fractura por fragilidad. Entonces, la primera escala que tenemos es la escala FRAX, la cual extrapola los diferentes factores de riesgo, los cuales miran el riesgo de osteoporosis y puede determinar qué paciente requiere o no requiere manejo para esta patología osteoporótica. Y como ya les explicaba, es muy importante que el FRAX se usa cuando no hay o cuando vemos que hay un riesgo bajo o cuando no hay la posibilidad de hacer una densitometría, lo cual pues va a determinar el manejo. Entonces acá vemos las diferentes factores de riesgo, los cuales se está valorando pues la escala FRAX, y esta va a determinar en qué momento tenemos que enviar el paciente, o si el paciente no tiene un riesgo, no hay que tratarle, pues no tiene alteraciones a nivel de la densidad ósea, a quienes debemos enviar a tomar una densitometría, y a quienes así no haya densitometría debemos manejar de una vez y empezar los medicamentos pues importantes a la hora de la osteoporosis. Ya en el momento de hablar pues de ya las complicaciones de esta debilidad con las fracturas por fragilidad, pues debemos determinar que esa fractura se determina como una fractura pues producida por un traumatismo mínimo o una lesión de una baja energía, lo cual no se produciría en pacientes con una estructura ósea normal. La clasificación del paciente a la hora del ingreso puede ser tanto en la consulta externa o como en la consulta de urgencias. Debemos determinar que primero es un paciente en la mayoría de las oportunidades añoso, ¿sí? O pues ya sabemos que los pacientes que tengan patologías secundarias puede ser que no tengan tanta edad. Segundo es la mala calidad ósea y relacionados al traumatismo de baja energía. Entonces debemos saber que las fracturas por fragilidad no solamente se van a ver en el momento, en la consulta de urgencias, cuando llega un paciente con una fractura de cadera o con una fractura de tibia, sino que en la consulta externa también podemos observar diferentes características, entre esas los abuelitos, las más asociadas son las fracturas vertebrales, las cuales no, en algunas oportunidades no son poco sintomáticas y no hacen consultar al paciente de forma urgente o de forma prioritaria para determinar las fracturas. El diagnóstico, primero, la historia clínica del paciente, saber cómo fue el mecanismo del trauma, determinar si fue un traumatismo de baja o de alta energía, aunque el hecho de que haya sido de alta energía no caracteriza que no sea una fractura por fragilidad. Y el otro diagnóstico que se hace de forma imaginológica entre las diferentes, la más importante que tenemos, que es la radiografía, donde podemos observar, primero, la calidad o la clase de fractura que tenemos a la hora de valorar el paciente y la calidad ósea al mirar las corticales, al mirar la estructura, lo cual pues podemos definir que es un paciente con una fragilidad ósea. Las opciones de tratamiento van a depender pues de la fractura que tenga el paciente, ¿sí? Voy a hablar de forma de forma general, no voy a meterme como de cada patología, pero entonces es importante que los efectos del no tratamiento oportuno del paciente, primero es el aumento de la morbimortalidad entre el 8 al 36% en el primer año, hayan o no hayan recibido tratamiento, va a ser un aumento de la incapacidad y las alteraciones a nivel de la funcionalidad del paciente, hay alto riesgo de refracturas, y entre esas produce altos costos, primero personales o familiares, debido a que ya la persona ya no puede ser que no sea funcional, no se pueda cuidar por sí misma, o vaya a alterar la ganancia de
dinero a nivel de familiar, o que pues haga que los familiares no puedan ir a trabajar pues por cuidar pues sus abuelitos que quedan postrados, y además de eso aumenta los costos a nivel del sistema de salud pues, para el manejo de todas las complicaciones de estas patologías. Ya para el manejo o definir el manejo de las fracturas por fragilidad, debemos mirar que pues lo que dice en ese artículo, que es muy importante, que desde una perspectiva ortopédica, los desafíos del tratamiento de las fracturas osteoporóticas se centran primero en la estabilidad de la fijación de la fractura y de prevención de la pérdida secundaria de la fijación debido a la disminución de hueso. Entonces tenemos que definir muy bien cómo vamos a manejar esa fractura, qué material de osteosíntesis vamos a usar para que primero no hayan complicaciones a la hora de la complicación a la hora de que el paciente vaya otra vez a ser funcional, vaya a caminar, o que o que le produzca pues complicaciones relacionadas con la pérdida del componente óseo. Hay dos tratamientos importantes, uno que es el tratamiento no quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, entre esos pues va a depender de la calidad de fractura que tengamos. Al decidir el manejo no quirúrgico va a depender de la estabilidad de la fractura, más no de la calidad ósea del paciente. Entonces hay que saber muy bien que si un paciente tiene una fractura inestable, y si no se puede reducir o colocar de una forma aceptable, se debe operar. Va a depender también de la funcionalidad del paciente. Entonces, ya sabemos que a pesar de que sea una fractura inestable, es un paciente no funcional, un paciente con múltiples comorbilidades, pues así uno quisiera, no se puede llevar a cirugía. Tratamiento no quirúrgico también en fracturas, las fracturas estables, y lo que ya les explicaba antes, que las fracturas inestables, pero con reducciones aceptables, los cuales pues uno puede determinar que se puede hacer un manejo no quirúrgico de estas fracturas. Ya en ese artículo recomendaban en qué momento decidir o no llevar a un paciente a un procedimiento quirúrgico. Primero, lo más importante, el específico del paciente, es que el paciente quiera o no quiera ser llevado a un procedimiento quirúrgico, una firma de un consentimiento informado, o que el paciente no se encuentre pues de forma adecuada para llevar a un procedimiento quirúrgico. Y que en qué momento toca llevar el paciente a esto, o está contraindicado el manejo no quirúrgico, primero en las fracturas expuestas, en los daños neurovasculares, o el paciente que tenga un dolor severo, el cual no le permita obtener una calidad de vida adecuada, pues tiene que ser llevado así, pues el paciente no quiera, a un procedimiento quirúrgico. Pues no quiera, no sé, pues no quiera, o no, pues no desea, pues toca llevarlo para mejorarle la calidad de vida. Las desventajas del manejo no quirúrgico en estos pacientes, primero, es la movilización prolongada, el riesgo de las diferentes complicaciones de la inmovilización, las infecciones, las escaras, la trombosis venosa profunda. La siguiente, que es la estabilidad insuficiente, primero, pues porque la mayoría son pacientes que tienen alteraciones del estado de conciencia, que van a soltarse las inmovilizaciones o que no permiten una movilización adecuada, lo cual pues va a hacer que la estabilidad no sea suficiente y tenga riesgo de malauniones o riesgo de pseudoartrosis. Además de la postración, va a producir unos trastornos adaptativos, unos trastornos psiquiátricos, depresivos, los cuales pues van también a disminuir la calidad de vida de este paciente, y la descompensación de las comorbilidades asociadas, entre estas su diabetes, sus hipertensiones, falla cardíaca y más que todo en la parte pulmonar. El manejo quirúrgico, ya cuando se decide, cuando un paciente tiene una fractura inestable o que el paciente como tal requiera un manejo quirúrgico de forma adecuada, tenemos que saber que hay diferentes complicaciones por la calidad ósea. Primero, que es la pérdida de la reducción, como vemos acá, alteraciones a nivel de la posición del material de osteosíntesis, el riesgo de malas uniones y el riesgo de pseudoartrosis. A la hora de recibir un paciente con una fractura por fragilidad en el servicio de urgencias, tenemos que hacer unos exámenes o un manejo completo de este paciente, pues para descartar que exista patologías asociadas a estas alteraciones, lo cual pues debe ser manejado de forma prioritaria, pues para que no tengamos complicaciones a la hora de manejar las fracturas de forma quirúrgica. Entre esos, primero tenemos el hemograma completo para descartar que haya anemia, hay que hacerle un examen importante a la hora del PTH, descartarle que tengan alteraciones de hiperparatiroidismo, alteraciones, la fosfatasa alcalina, que entre eso es lo más importante, descartar en los pacientes abuelitos el mieloma múltiple, las fracturas patológicas, las enfermedades renales, la deficiencia de vitamina D y de calcio, lo cual pues va a alterar una
un tratamiento adecuado al paciente y que haya más complicaciones a nivel a medida del tiempo posquirúrgico. Entonces, toda esta batería de exámenes son muy importantes a la hora del ingreso para pues decidir un manejo adecuado del paciente. Entre las diferentes materiales de osteoartritis que contamos, primero que son las placas bloqueadas, unas placas las cuales pues fueron más que todo pensadas en pacientes con fracturas y con fracturas con fragilidad y que tengan mala calidad ósea. Entonces son placas con tornillos de ángulo variable que se fijan a la placa y al hueso fijo dependiendo de su calidad. Realizan una estabilización de la fractura sin realizar una compresión ósea. La interfaz de un tornillo y placa son útiles para las fracturas metafisiales y asfisiales de esos pacientes, pero tiene un inconveniente que pues tienen alta rigidez en su constructo y pues hay un aumento de la tensión y alto riesgo de las fracturas perimplante o periprotésico. Los clavos endomedulares, que más que todo son usados en la parte de las fracturas de cadera, son técnicas o son importantes debido a que son técnicas quirúrgicas no invasivas, se pueden hacer reducciones cerradas con un daño mínimo en los tejidos blandos, con reducciones indirectas, los cuales pues disminuyen el riesgo en el procedimiento quirúrgico, disminución de sangrado y una evolución más adecuada de estos pacientes. Otra característica que también se puede realizar durante todos los procedimientos del uso de los diferentes materiales es la aumentación, es el momento o usar diferentes composiciones de cemento óseo, lo cuales van a ayudarnos a esa alteración a nivel de la estructura ósea. Pero también ayudan a proporcionar un anclaje más estable a la hora de colocar los diferentes tornillos o placas en el hueso fracturado. Puede ser con PMMA o fosfato tricálcico y como ya les decía, aumentan la densidad o incrementan la densidad del material a la hora de fijarse al hueso y disminuye o aumenta la resistencia a la falla del tornillo en estas pacientes con mala calidad ósea. Aquí vemos unos ejemplos de aumentación para pues fijarlos por lo menos aquí a la hoja helicoidal y disminuir el riesgo de desalojo y alteraciones a nivel del posquirúrgico. Aquí pues hay un ejemplo de cómo se puedan manejar las diferentes fracturas, pues no quiero como adentrarme mucho en eso para no hacerlo más largo, pero ya pues dependiendo de las diferentes fracturas que tenemos ahí en la parte de los codos, en la parte de las rodillas, pues ya cada uno va a definir el manejo más adecuado para este paciente. Ya mirando diferentes artículos para el manejo de los pacientes osteoporóticos después de una fractura por fragilidad, entonces tenemos que tener que el ortopedista es la persona pues más importante a la hora de manejar esa evolución posquirúrgica y disminuir el riesgo de refracturas, que es lo que más complica a estos pacientes después de una fractura por fragilidad. Entonces, primero que en el momento del trauma, que lo más importante, que ya pues habíamos definido, que era primero realizar los diferentes exámenes o la batería de exámenes para determinar los factores de riesgo o patologías secundarias, adicionar a esos pacientes la medicación importante, que es el calcio y la vitamina D, y mejorar los diferentes factores de riesgo de ese paciente, como el cigarrillo, el peso, el alcohol y el estilo de vida del paciente. Importante también, el tercer mes postquirúrgico, hay que hacer una reevaluación de los factores de riesgo de ese paciente, hay que hacer unos exámenes importantes, hay que hacer el FRAX score, mirarle los niveles de calcio, de fósforo, de vitamina D, para mirar si ese tratamiento en el que se realizó o que se inició durante el momento del trauma está haciendo algún efecto adecuado o deleterio al paciente. Determinar otra vez si el paciente tiene alguna alteración secundaria a lo que le produjo su fractura por fragilidad, mejorar el estilo de vida y pues aquí seguir revisando o controlando ese paciente a medida del tiempo para pues evitar lo más importante en esos pacientes, que es una refractura y complicar la evolución o casi siempre en esos pacientes cuando evitar la complicación entre esas la muerte, que es lo más importante. Otro artículo que leí, que es muy importante, que es donde mira el rol del ortopedista para minimizar la mortalidad y la mortalidad asociada con los pacientes con fracturas por fragilidad. Entonces, entre eso es importante primero determinar la clase de fractura que se tiene en el paciente, mirar
hacer un diagnóstico de si el paciente tiene una densidad ósea normal, si tiene osteopenia y tiene osteoporosis, haciéndole la densitometría ósea. Posterior a eso, ya definir muy bien en el momento del que el paciente tiene una fractura, es definir si el paciente requiere o no requiere un manejo con los diferentes medicamentos asociados a las alteraciones de la densidad. Entre esos primeros tenemos los bifosfonatos, que pues son los más usados, el alendronato, el risperidona, los cuales pues van a, dependiendo de la clase de fractura que tengamos, vamos a decidir el manejo adecuado de este paciente, dependiendo pues de la dosis que requiera cada uno de ellos. Y lo importante es primero hacer una evaluación adecuada de cada paciente y mirar los riesgos de cada uno de estos para que el paciente tenga una adherencia adecuada al tratamiento y pues podamos completar un manejo exitoso. Esto es un algoritmo que encontré que es muy bonito, el manejo posquirúrgico, el manejo del tratamiento de una fractura de cadera. Primero, después de que se hace el manejo posiblemente quirúrgico, hay que hacer unas recomendaciones universales. Entre esos, primero, lo más importante es corregir la deficiencia de vitamina D y de calcio. Entonces, ellos recomiendan un suplemento mínimo de 1000 miligramos de calcio al día y una composición de vitamina D que esté por encima de los 1000 unidades, entre 1000 a 5000. Y eso se tiene que dar de dosis diaria. Y ya dependiendo ya después de eso, a definir las opciones si usamos los bifosfonatos o el denosumab. Entonces va a depender primero de la capacidad que tenga el paciente de la adherencia al tratamiento, ¿sí? Y si no tenga, o definir si no tiene efectos adversos a eso. Entonces, primero el de bifosfonato. Se puede escoger uno entre bifosfonatos orales o los bifosfonatos endovenosos. Hay que saber que el de los bifosfonatos orales tienen alto riesgo de complicaciones o de manejo, tiene alto síntomas gastrointestinales, lo cual pues va a requerir que el paciente tenga diferentes, primero una adherencia adecuada, que se ha tomado en las horas de la mañana, que tenga el estómago vacío por lo menos 30 minutos y que después de la ingesta tenga por lo menos 60 minutos con el estómago también en ayuno, que tiene que estar el paciente de pie para disminuir los síntomas gastrointestinales como el reflujo, lo cual va a hacer que el paciente tenga una adherencia muy corta a este tratamiento oral. Y los bifosfonatos endovenosos, los cuales pues van a el problema es la adherencia del paciente a la hora de asistir a la administración de estos medicamentos, pero que pues van a disminuir los factores de los síntomas de estos medicamentos y pues van a ayudar también a que el paciente tenga una mayor adherencia. Definir que los bifosfonatos orales se pueden usar máximo por 5 años, los endovenosos por 3 años y pues van a ser valorados a medida del tiempo con la densitometría ósea y con la herramienta FRAX para mirar el crecimiento de la densidad de estos pacientes. Y ya el siguiente caso se usa o se define cuando ya no tenemos una mala adherencia o una poca tolerancia a estos medicamentos, pues por lo cual vamos a usar diferentes tratamientos terapéuticos. ¿Alguna pregunta hasta ahora de las fracturas por fragilidad? Lo único es que en ningún momento hablaste de la cafeína. Resulta que la asociación entre cafeína y fracturas por fragilidad es alta. Es importante tener presente eso. Obviamente son dosis grandes, incluso en algunos estudios hablan que primero está el mate y después viene la cafeína, pero pues en poblaciones como la nuestra en la que el café está a la orden del día, pues es importante tener presente eso, ¿vale? Listo, doctor. Bueno, ya hablando de la siguiente patología, que son las fracturas por estrés. Entonces, debemos determinar que son fracturas por cargas repetitivas anormales sobre un hueso que es estructuralmente normal, a diferencia del anterior. Este sí es un hueso que tiene características normales. Hay un aumento de la frecuencia, de la duración y de la intensidad de la actividad física, más que todo está relacionada con los pacientes o con deportistas de alto rendimiento.
dado este trauma, hay una reabsorción ósea aumentada, lo cual va a aumentar el riesgo de microfracturas y va a aumentar el riesgo de complicaciones a nivel de estos huesos, y también es asociado a una fatiga muscular. Hay una disminución de la absorción de impactos a nivel de los músculos alrededor del hueso, lo cual va a ser más propenso a esta, que se tenga microfracturas, que tenga alteraciones y pues que se llegue a tener una fractura por estrés. Ya comparando los unos a los otros, debemos entender que primero las fracturas por fatiga están relacionadas a pacientes jóvenes, más que todo pues, mujeres deportistas de alto rendimiento. A comparación de las fracturas por fragilidad, las cuales están asociadas a pacientes primero con adultos mayores o con patologías asociadas. Y más, pues ellos también, las fracturas por fragilidad son más de mujeres que en hombres, pues ya sabemos más que todo por la menopausia. La fisiopatología son totalmente diferentes. Primero, la fisiopatología de la fractura por fragilidad va a estar más alterada, pues más que todo por la capacidad de curación o de manejo de la fractura o de los traumas que tenga este paciente de forma repetitiva en una parte específica de ese hueso. Y las fracturas por fragilidad o por insuficiencia ya van a estar determinadas por un trauma único de bajo impacto. Y en las fracturas por fatiga, más que todo están asociadas a las fracturas de tibia, a la fíbula, a los metatarsianos, que son las partes, los más usuales, y otros que son el cuello femoral, las ramas púbicas, el calcáneo y el navicular. Como ya les explicaba, pues la fisiopatología más relacionada con las fracturas por estrés es una falla de la señalización de los osteocitos. Se dice que dado al trauma repetitivo a nivel de esta parte del hueso, lo que va a hacer es una muerte de esas células, lo que va a hacer que haya una alteración en la señalización ósea y altera los mecanismos fisiológicos de reparación, lo que hace que la sobrecarga repetitiva tenga unas microfracturas o unas microgrietas, los cuales lo van a hacer más propenso a que en el momento en el que el paciente o el deportista aumente esa actividad, vaya a tener un alto riesgo de que esa parte o que esa parte del hueso, la cual está alterada, pues tenga una fractura patológica. Y otra que es que el traumatismo que sea cíclico o que ese traumatismo no permita no permita que ese tejido tenga una reparación adecuada. Hay diferentes factores de riesgo, uno entre esos extrínsecos o intrínsecos. Entre los extrínsecos es el régimen del entrenamiento. Entonces, refiere la mayoría de los pacientes que ingresan, los deportistas de alto rendimiento, ellos refieren que aumentaron su intensidad física y que presentaron un dolor intenso en diferente extremidad. Entonces, está relacionada más que todo a los cambios normales de esa intensidad de trabajo o de ejercicio, el calzado que use ese paciente, el tipo de deporte, la superficie de entrenamiento, la cual ellos usen para día a día para realizar sus actividades, o los diferentes medicamentos que ya habíamos hablado para tener una alteración secundaria a nivel de la densidad ósea. Y los intrínsecos, que son el género, más que todo se produce en pacientes, en mujeres, dado por la oligomenorrea producida por las diferentes alteraciones, tanto endocrinas como a la ingesta calórica, que de las pacientes o de las personas que tengan, que son deportistas de alto rendimiento. También va a depender de la raza, de la edad, del estado físico del paciente y de su anatomía ósea. Ya en la epidemiología debemos saber que las fracturas por estrés más frecuentes en pacientes de alto rendimiento, primero que estas fracturas de tibia, le sigue la de peroné, los metatarsianos, posterior del tarso, el 11% del fémur, me quedó mal, y la pelvis en 7%. La presentación clínica siempre es un dolor durante la actividad física, siempre hay un punto específico donde al paciente tiene ese dolor. El dolor mejora con el reposo y en la mayoría de los pacientes con actividad, que son deportistas de alto rendimiento, está relacionada con un periodo en donde ellos aumentaron esa actividad física, o tienen una intensidad de la actividad mayor, lo cual va a producir esas fracturas por estrés en estos pacientes.
Las imágenes diagnósticas, primero las radiografías, en momentos tempranos son muy difíciles detectarlas a nivel de los rayos X. Se puede ver una esclerosis lineal sutil a nivel del foco de fractura, una reacción perióstica local. O se puede mirar una fractura cortical con una reacción perióstica superpuesta, pues, en el momento, en el pico de la fractura. Otros diagnósticos o otros exámenes que se pueden tomar, primero que es la resonancia magnética, que tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 85%, y lo que alcanzamos a ver es en T1, se ve una línea de fractura hipointensa, y en T2 podemos ver el edema de los tejidos blandos alrededor del foco de fractura, pues lo cual nos va a ayudar y a definir el diagnóstico de la fractura por estrés en estos pacientes. Hay una clasificación de Fredinson, que es más que todo para el síndrome de estrés en la tibia medial, donde podemos ver en la resonancia magnética diferentes grados de característicos de la fractura por fragilidad. Entonces, primero que es 0, que es normal, en la siguiente que es un edema perióstico, el grado 2, la cual va a haber un edema en la médula ósea visible, en T2, el grado 3, la cual va a haber un edema en la médula ósea visible, tanto en T1 como en T2, en la grado 4, que hay cambios focales en la intensidad de la señal cortical, y la 4B, que hay cambios lineales en la intensidad de la señal intracortical, lo cual pues va a estar relacionado con las fracturas por estrés en estos pacientes. Siempre debemos tener un diagnóstico diferencial de estos. Entre pacientes debemos descartar que tengan algunas fracturas patológicas, alteraciones a nivel de la osteomelitis, o que tengan osteomas, o que tengan alteraciones los cuales pues, van a producir fracturas más que todo patológicas en vez de fracturas por estrés. Van a estar relacionadas también con infecciones, con las lesiones oncológicas, con osteomalasias o con alteraciones a nivel del metabolismo del calcio, y pues los cuales la necrosis vascular, la osteomelitis, los cuales también van a producir unas patologías muy parecidas, entonces hay que tener este diagnóstico diferencial. Y el tratamiento de esas fracturas van a depender primero del riesgo que tengan de inestabilidad a nivel del foco de fractura. Entonces, a nivel del cuello femoral, hay tanto un riesgo medio como un riesgo alto de la fractura. Entonces, tenemos que mirar más que todo a nivel del cuello femoral, es la forma o el tipo de fractura. Entonces, si vemos que es una fractura lineal o si es una fractura por compresión, entonces las fracturas por compresión tienen un bajo riesgo de desplazamiento, un bajo riesgo de complicaciones, las cuales solamente se da manejo ortopédico. Y ya las fracturas, la del riesgo alto, ya hay que definir el manejo, la patología quirúrgica. Dependiendo, pues como ya les había dicho, si son fracturas fracturas de la patela, fracturas de la parte tibial, hay fracturas de los maléolos. Dependiendo de cada una de esas fracturas van a definirse el manejo, pero en la mayoría de ellos lo que es el manejo el manejo adecuado es el reposo y la inmovilización, lo cual va a permitir pues que este hueso tenga un descanso de ese trauma cíclico y tenga una capacidad para rehabilitarse y producir una osificación adecuada. Recordemos que es un hueso normal, es un hueso que no tiene ninguna alteración, lo cual pues va a tener una osificación adecuada y no va a requerir un manejo pues quirúrgico en la mayoría de las oportunidades. Entonces acá vemos una característica, un ejemplo entre las fracturas de cuello femoral, una que es por compresión, otra que es que ya es la lineal, el cual va a definir pues el manejo tanto quirúrgico como ortopédico de estos pacientes. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es? Bueno, gracias, Lucía. No, todo bien. A ver, una pregunta es ¿cuál es el riesgo de pseudoartrosis en los pacientes con fracturas por estrés? Uy, Doug, el riesgo como tal, así no. Bueno, eso es importante tenerlo presente porque las fracturas por estrés tienen una particularidad específica, que es que deja de llegar sangre al sitio sobre la fractura. Luego la consolidación ósea se perturba.
Al perturbarse la consolidación ósea es muy difícil que haya una consolidación, o sea, es más complicado, es más difícil para poder conseguir esa consolidación de esas fracturas. Es importante tener presente esto para el tratamiento al cual realizamos. Realmente en las fracturas por estrés el tratamiento no es que sea netamente quirúrgico, pero hay que tenerlo muy presente, porque también ese tratamiento quirúrgico produce unas particularidades específicas que te faltó nombrar en esas fracturas por estrés. Cuanto a las fracturas por fragilidad, todo muy bien. Yo creo que lo explicaste bien. Faltó también un poquitico la parte de las complicaciones con las cuales se puede uno estar metido en ese cuento cuando está tratando una fractura por fragilidad. Y el tratamiento por osteoporosis, pues definitivamente es de otro marco, digámoslo así. Entonces el tratamiento quirúrgico y el tratamiento de estas fracturas era lo que correspondía, digámoslo así, hoy. Sí, con respecto a eso, ¿cuál era nuestro mejor método? Si un tratamiento conservador o quirúrgico, si tiene algo que ver la parte quirúrgica con la osteoporosis. Entonces la parte quirúrgica, definitivamente una fractura, hay que darle estabilidad, hay que darle alineación si es posible, de la mejor manera. Y el objetivo primordial es darle movilidad de la forma más temprana posible. Entonces, en ese orden de ideas, las fracturas por fragilidad son de tratamiento quirúrgico igual que una fractura normal. Entonces ya viene, es la fisiopatología de esa consolidación. Si ella va a ser de la misma manera de una fractura normal o si tiene algo alterado. Y si tiene algo alterado, ¿cómo lo podemos ayudar para evitar esa alteración? Entonces, el tratamiento con drogas coadyuvantes como los bifosfonatos, el calcio, sí, hay que tomar para clínicos importantes como la vitamina D, hay que estar pendientes de esto para poder darle una ayuda a esas fracturas para que tengamos un mejor término para estas fracturas, digámoslo así. Pensándolo y teniéndolo en forma adecuada, las fracturas por fragilidad son fracturas que se presentan en un grupo de edad diferente a las fracturas normales, digámoslo así. O sea, las fracturas por un trauma importante. Entonces, por ello, debemos ser más explícitos con respecto a este tratamiento. Entonces, falta un poquito con eso. En las fracturas por estrés, sí, lo más importante es tener presente esto. Por lo general se presentan en pacientes que tienen traumas repetitivos en una sola posición o una sola posición durante mucho tiempo. Por ello se presentan en los militares. Y las partes en las que más se presenta, pues la tibia, los metatarsianos, ¿sí? A veces las formas para intentar mejorar esto, pues la movilidad primero que todo, y segundo, la utilización de elementos adecuados, como zapatos adecuados, con determinados puntos de presión y tener movilidad, volvemos otra vez a lo mismo, ¿sí? Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, pues complicado, ¿no? Otra vez volvemos a lo mismo, ahí se altera un poquitico esa estructura ósea y se altera la señal que se encuentra en estas fracturas y precisamente se produce por falta de riego sanguíneo. Luego la consolidación no es tan buena como en una fractura normal, ¿vale? Sí, señor. Me quedas debiendo el porcentaje, ¿listo? Para que Listo. Jorge, un comentario. Señor. Es que los que somos más viejos tuvimos una época donde nos llenaron de información y donde nos presionaron en ese momento. Estoy hablando hace 25, 30 años, con la densitometría ósea. Y para que cosas anecdóticas, en esa época el examen valía 200.000, 300.000 pesos. Multipliquen a precio de hoy. No podría yo decirlo, pero póngale que serían 2, 3 millones de pesos ese examen. Eso fue disminuyendo al transcurrir el tiempo y se llegó a un momento donde prácticamente que le regalaban el examen a las pacientes con tal de vender una droga. Y por eso en un momento determinado se perdió mucha validez del examen. Y lo más importante para mí, y que Lucía lo dijo, ¿dónde están los estudios donde se comparen
con las poblaciones los valores de la densitometría ósea en Colombia. Me explico. Eso viene de afuera. Yo que sepa, yo no conozco y no soy experto en eso y mucho menos ahora, pero sí sería bueno averiguar dónde están los trabajos de la población general que tengan un buen sustrato para decir los valores de la densitometría ósea en Colombia son estos. Y los resultados los vamos a comparar con estas gráficas, que es lo que nosotros tenemos. Yo no conozco y por eso les dejo la inquietud. Ahora, lo otro, sería bueno, porque nosotros tenemos muchos pacientes, lo que pasa es que el problema es el costo, ¿no? Hacer trabajos nuestros, si se puede, con densitometría y si no, con la otra escala que Lucía dio para mirar las fracturas por fragilidad. Eso sí se puede hacer en todos los viejitos que nos llegan y compararlo con una población general, por decir algo, que si cogemos las de las fracturas de la cadera, se pueden comparar después con las de la fractura de radio o con pacientes que han llegado con otro tipo de fracturas que no tengan de este sitio para determinar el verdadero riesgo de fracturas por fragilidad. Y lo otro, yo me aprecio de haberme formado en un sitio donde veíamos muchas fracturas por estrés, porque en los militares era donde más se veían, y la gran mayoría en nuestro hospital eran de los metatarsianos, y nosotros ya más o menos sabíamos en qué época nos llegaban, porque nosotros sabíamos cuándo hacían incorporaciones a prestar servicio militar, obligados a los sardinos, y a los 2 o 3 meses empezaban a llegar los pacientes, porque obviamente los ponían a hacer las marchas y los trotes y todas estas cosas, muchas veces solamente con las botas, ni siquiera en tenis. Entonces, eso se aumentaban, tenía un aumento la incidencia, por decirlo así, de las fracturas de estrés. Y no recuerdo en este momento, puedo estar equivocado, pero también lo pueden buscar, Lucía, había una clasificación para las fracturas del cuello femoral por estrés, que creo que se llama la clasificación de Blickenstaff y Morris. Y con base en eso se tomaban las decisiones de tratamiento, porque no todas se operaban. Solamente se les daba manejo con suspensión de la actividad física, disminución del soporte de peso y se hacía un seguimiento para determinar su curación. Y lo que dice el doctor Mendoza, estamos completamente de acuerdo, no son fracturas fáciles de tratar, porque básicamente lo que le falta es sangre. Entonces, yo hasta ahora, ya aquí en Bucaramanga, he visto 3 fracturas de estrés. En Sardinos he visto 3, una en la tibia, otra en los metatarsianos y una en el escafoides. Es lo único que he visto. En el resto de sitios no he visto. Pero la incidencia no es tan alta como uno esperaría. Gracias. Sí, es cierto lo que dice el doctor Guzmán, pero a través de los años ha perdido validez, digámoslo así, la densitometría. O sea, realmente la densitometría nos da como un parámetro para saber cuál es la probabilidad de una fractura en cierta parte del cuerpo, cuando realmente a veces incluso con una misma radiografía lo podemos comprobar. Pero sí es muchísimo más válido el tomar los niveles de calcio, los niveles de vitamina D, sobre todo la vitamina D, que eso nos da muchísimo más importancia. Yo creo que más que todos que tener un suplemento de calcio, deberíamos tener un suplemento de ejercicio. Entonces las personas deberían promulgarse como sistemas de salud pública en los cuales todas las personas después de cierta edad, casi que fuera, así como el servicio militar obligatorio, fuera como obligatorio realizar determinados momentos de actividad física. Y eso muy seguramente nos evitaría en gran parte tener fracturas por fragilidad o varias fracturas por fragilidad. Eso no lo pueden quitar porque son múltiples los factores. De hecho, a veces yo les digo a los pacientes, la misma osteoporosis es como tener uno canas. O sea, hay un momento en el que tienes más canas, hay un momento en el que tienes menos, pero siempre vas a tener canas. Sí, que unos más, unos menos, eso es otro cuento muy diferente, pero todos vamos a llegar a lo mismo, ¿cierto? Entonces, bueno, muchas gracias. Nos vemos en cirugía, voy corriendo. ¿Listo? ¿Aló? Bueno, hasta luego, que estén bien. Bueno, nos vemos. Chao. Hasta luego, gracias.